intérprete. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Malta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy 25 de septiembre del 2022. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Marcos, específicamente del versículo 31 a capítulo 9, versículo 1. Vamos a orar para pedir dirección al Señor en esta mañana y que quite toda oposición que pueda presentarse para que este mensaje llegue a sus vidas. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias a ti en esta hora, una vez más por el privilegio de poder compartir tu palabra. Señor, pedimos tu unción, tu presencia sobre cada hogar, sobre cada familia. Señor, manifestando tu gloria, tu sanidad, tu poder, tu liberación, Padre. Señor, reprendemos toda obra del diablo. La desbaratamos, Señor, en el nombre de Jesús y declaramos tu victoria en esta hora. Padre, que tu unción, tu sangre preciosa, sea cubriéndonos y guardándonos. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos viendo lo que fue la declaración del apóstol Pedro como el Mesías, como el Hijo de Dios. Este concepto es muy importante. Jesús empieza ahora su tránsito hacia Cesarea de Filipo y conduce a sus discípulos a un lugar apartado para poder tener con ellos mayor intimidad, para poder revelarles cosas que es necesario que ellos entiendan, para poder asimilar y llevar más adelante con convicción, con identidad, ese llamado, esa labor de predicar el Evangelio de Cristo con poder. Y era necesario de que Jesús tuviera este tiempo aparte para derribar algunos paradigmas, ideas que como judíos ellos todavía preservaban y que estaban en las Escrituras, pero que ahora necesitaban esa revelación para poder entender y para poder luego transmitir ese mensaje con eficacia cuando ya Jesús no estuviera con ellos. Entonces vemos que la semana pasada terminábamos con la confesión de Pedro, y eso es muy importante, mis queridos amigos y hermanos, porque el Señor Jesús le pregunta a los discípulos, ¿no? Él les dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Versículo 28, y le respondieron diciendo: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Y él les preguntó de nuevo: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Veíamos también que en Mateo capítulo 16 hay una profundidad mayor en cuanto a esta revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y decíamos entonces que es importante tener esa revelación de parte de Dios en nuestras vidas, porque eso es lo que nos va a dar identidad como hijos de Dios y convicción para predicar el mensaje con eficacia. Pero ahora vamos a entrar a otra faceta. Por eso vamos a leer ahora del versículo 31 al capítulo 9, versículo 1. Dice: y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y le decía estas palabras claramente, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. En otras versiones dice a reconvenirle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Y llamando a la multitud y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. 9:1. Y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Entonces vemos aquí que luego de esa confesión, de esa declaración tremenda por el Espíritu Santo, que Pedro declara de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces viene también esta reprensión de parte del Señor. Y decíamos que cuán importante es el concepto que nosotros tengamos para nuestra propia vida de quién es Cristo. La pregunta es, ¿Cristo está en tu vida? ¿Cristo te ha revelado su persona? ¿Lo conoces? ¿Lo estás conociendo a través de su palabra? ¿Lo estás conociendo a través de la revelación del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad? ¿Eres lleno del Espíritu Santo, hermano, hermana? Él es el que te da esa revelación fresca, permanente, continua, cuando tú meditas en su palabra. Eso es lo que te da identidad, poder, autoridad, porque el Señor se revela a través de su palabra y lo confirma a través de su Espíritu Santo en tu vida. Por eso es importante esa comunión estrecha con Él. Ahora, dice aquí en versículo 31 que ellos están camino a Cesarea de Filipo. Dice, comenzó a enseñarles Jesús que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto después de 3 días y después de 3 días resucitar. Ahora, esto era algo nuevo para ellos. Decíamos de que ellos como judíos tenían una visión, tenían una idea, tenían un concepto del Mesías. Ellos creían, porque lo dice también en parte de las Escrituras, de que el Mesías venía a vencer a sus enemigos, a establecer un nuevo régimen, un nuevo gobierno, un reino. Eso era lo que Dios había prometido y era cierto. Sin embargo, ahora esta nueva revelación, esto que Jesús les estaba diciendo, los estaba no solamente rompiendo esas ideas que ellos tenían y que está revelada en las Escrituras, sino que también viene a mostrarles esta nueva idea, este nuevo concepto de un Mesías sufriente que también se encuentra en las Escrituras, básicamente en el libro de Isaías 53, nos habla de ese siervo sufriente que moriría por causa del pecado de la humanidad, pero que también nos habla de su resurrección en cierta manera, pero que estaba velado para ellos. Entonces, si bien es cierto, Jesús, el Mesías, va a venir a establecer su reino, pero en su segunda venida, en su primera venida, Él viene para morir por el pecado, como ese Cordero de Dios, como lo dice Juan el Bautista, que viene a quitar el pecado del mundo, que viene a morir en la cruz, a derramar su sangre por toda la humanidad. Pero esa salvación está restringida para todo aquel que le acepta, que le recibe como su Señor y Salvador personal. En ese momento esa sangre preciosa se hace efectiva por el pecado del ser humano. Entonces, era un concepto no nuevo, pero sí era el que tenía que llevarse a cabo, al menos en esta primera etapa. Porque sí, ciertamente Jesús
va a venir con poder y gloria. Y por eso quería él saber ese concepto que ellos tenían. Y luego esto va a ser la antesala para esa transfiguración, para que ellos vayan entendiendo que ese Cristo, sí, es también ese Cristo victorioso, ese Cristo que viene pronto a establecer su gobierno físico sobre la tierra. Entonces, por eso les comienza a enseñarles, empieza a mostrarles que es necesario que todo este proceso tenga que darse con este Mesías que ellos no tienen ahorita ese concepto. Entonces, él les dice, les revela que es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, porque él ha venido a hacer la voluntad del Padre. Ahora, es importante ver esto. Esta es la primera de 3 manifestaciones de lo que es la predicción de su muerte y de su resurrección. A partir de aquí Jesús va a volver a remarcar este acontecimiento en Marcos. Primeramente lo dice aquí en Marcos 8:31 al 9:1 y luego lo va a repetir en el 9:31 y también en el capítulo 10, versículos 32 al 34. Es decir, Jesús va a manifestar nuevamente que le es necesario morir y resucitar, padecer, como lo está diciendo aquí en 8:31. Porque Jesús quiere estar plenamente convencido o tiene que estar seguro de que ellos están recibiendo el mensaje, están entendiendo y quitar de sus mentes por el momento ese concepto de ese Cristo gobernante victorioso. Y que aún todavía en el libro de Hechos, cuando vemos en el libro de Hechos capítulo 1, ellos todavía tenían algo de esta idea. Dice, Señor, ¿cuándo restablecerás el reino de Israel? Y él le dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos que el Padre puso en su soberana potestad. Entonces todavía, aún a pesar de que él les está diciendo una y otra vez aquí en Marcos que es necesario primero que él padezca, muera y resucite, ellos todavía después de su resurrección tenían ese concepto de ese Cristo que viene a gobernar, que viene a establecer su reino. Entonces, vamos a ver aquí que Jesús al menos está revelando que Él va a padecer. Y este pasaje de Marcos 8 tiene sus paralelos en Mateo capítulo 16 y en Lucas capítulo 9. Hay algunas diferencias que vamos a ver, como vimos la semana pasada en Mateo capítulo 16, que es importante también que nosotros veamos. Al menos en Mateo capítulo 16, versículo 27, a diferencia dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí está hablando también del juicio que habrá sobre toda persona. Por eso es importante que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que te da borrón y cuenta nueva. Él es el que te da una nueva oportunidad de vida, porque Él pagará, dice, a cada uno conforme a sus obras. Y aquí en el 8:36 dice, pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Y en Lucas 9:25 nos amplía mucho más, dice, pues,
¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y se destruye o se pierde a sí mismo. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, quiere decir que la pelota esté en nuestra cancha. Es nuestra responsabilidad. La decisión que tú y yo tomemos va a marcar nuestra eternidad. Es por eso que estamos predicando el Evangelio. Es por eso que predicamos a Cristo, que tú tienes que entregarle tu vida, que tú tienes que arrepentirte de tus pecados y pedirle al Señor que entre en tu vida para que tu vida sea transformada, para que, como dice en su palabra, tú te conviertas en ese templo del Espíritu Santo y vivas cada día siendo un cristiano lleno del Espíritu Santo, porque eso te da poder, te da autoridad sobre el enemigo. Hay algo que le teme el enemigo a un cristiano lleno del Espíritu, un hombre que fluye en el poder de Dios, que está moviéndose en los dones del Espíritu Santo, un hombre y una mujer de la palabra, porque la palabra de Dios es la que te da las promesas, te da la fortaleza y te da la autoridad para echar fuera al enemigo, para que tu carne, tu humanidad sea subyugada. Como decíamos aquí, vamos a ver cuán importante es que el Espíritu Santo tenga el control absoluto de todas las áreas de nuestra vida, porque la carne es nuestro primer enemigo y Él nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. Por eso es importante tenerlo sometido a la persona del Espíritu Santo. Y ahora entran ellos a una nueva etapa de enseñanza. Ya dejaron, por decir, la primaria, la secundaria, y ahora entran con Jesús a una nueva etapa de un conocimiento superior, de velarle lo que nos dicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque hemos dicho de que ellos tenían un concepto de un Mesías, y que es cierto, pero también en Isaías se nos revela a un Mesías sufriente, aquel que como cordero, que no abre su boca, va a la muerte, a derramarse sangre por el pecado de toda la humanidad. Y entonces, al suceder esto, dice en el versículo 32, y le decía estas palabras claramente. Es decir, Jesús les explicaba a ellos específicamente. Aparte, les estaba mostrando, les estaba diciendo estas cosas, no delante de la multitud, sino a ellos, porque ellos eran los que iban a tomar la posta de esta tarea de predicar el Evangelio a toda criatura, de impartir esa enseñanza a los demás discípulos que creerían en Él a través del ministerio de ellos. Y dice, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle, comenzó a reconvenirle, ¿no? Y vemos ahí en Mateo capítulo 16, vamos a Mateo capítulo 16, allí en el versículo 22, dice, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, miren, por un momento, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque indudablemente era como diciéndole, Señor, no te martirices. Señor, tú mismo no te cargues. No pienses negativamente. Pero después de lo que Él les está diciendo, les está revelando esta nueva revelación, valga la redundancia, de lo que era el Mesías,
que de lo que él tenía que cumplir el propósito del Padre, de presentarse como sacrificio por la humanidad. Entonces le llama la atención, ve de entre bambalinas que está siendo utilizado por el enemigo, aprovechándose de sus sentimientos y de sus emociones. Y eso es lo que queríamos un poco incidir. Tenemos que tener el control de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Puede ser aparentemente verdad lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, pero no es la verdad absoluta. Porque si estamos viviendo en derrota, estamos viviendo nosotros una etapa de sequía en nuestra vida, eso tiene un origen, tiene una razón. Quizás tú no estás conectado completamente con el Señor. De repente te has desanimado, has dejado de profundizarte en la palabra de Dios. No estás dejando que el Espíritu Santo llene tu vida y tome el control de tus emociones, sentimientos y de tu voluntad. Quiero decirte que tus emociones, tus sentimientos son valederos, son importantes, pero te pueden jugar negativamente, pueden llevarte a la depresión, pueden llevarte al suicidio, pueden llevarte a un permanente estado de derrota, de desánimo. Y eso no es lo que Dios ha determinado para ti. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que descansar en las promesas de Dios. Él dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni el mismo diablo. Pero ojo, si tú desconoces el poder de Dios, si tú no te sometes al poder de Dios, al control de tu vida por el Espíritu Santo, y apropiarte de las promesas de Dios, lo que Dios ha determinado para ti. Tú eres especial tesoro para Él. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Quien te toca a ti, toca a la niña de sus ojos. Él dice que nunca te dejará ni te desamparará. Está bien, quizás te sientes solo, deprimido, dices, nadie está conmigo, pero es una media verdad. Y una media verdad es una mentira. La verdad es que el Señor está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y todo el poder de Dios está a tu disposición para liberarte, para desatarte, para romper toda maldición, para echar fuera todo demonio que esté oprimiéndote. El Señor te hace libre en esta hora por el poder de su Espíritu Santo, por el poder de su palabra. Pedro tenía una desventaja. Estaba en el antiguo pacto todavía. Todavía no había experimentado el nuevo nacimiento. No había experimentado el toque de Dios. Pero tú ya has experimentado el nuevo nacimiento. Pero eso es solamente el principio. Ahora tú tienes que buscar de Dios el ser lleno, ser llena del Espíritu Santo, que la investidura de poder de Dios venga sobre tu vida, te fortalezca. Y Él te guíe a toda verdad. Y toda verdad es lo que dice la palabra de Dios. Es la promesa, es la bendición para tu vida, para cada área de tu vida. Tú tienes victoria sobre los demonios. Tú tienes victoria sobre tu carne, sobre el mundo y sobre el diablo. Ese es el poder, la identidad y la autoridad. Por eso volvemos a la pregunta, ¿quién es Cristo para ti? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? Pues Él sigue siéndolo. Él sigue siéndolo. Tienes que estar íntimamente unido, unida con Él. Entonces, Él le llamó la atención. El diablo va a querer hacer uso de tus emociones, de tus sentimientos, para después quebrantar tu voluntad.
para que digas después, ya no puedo, creo que ya voy a seguir así toda mi vida. Esa es una mentira, porque el Señor te ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Si tú lo crees, tienes que determinarlo en tu vida, tienes que confesarlo. Acuérdate, la victoria está en tu boca, en lo que tú declaras. Si tú declaras la palabra de Dios, el enemigo saldrá huyendo. Y luego Jesús va a determinar, va a decir algo muy importante con respecto al discipulado. Vamos a ver nosotros del versículo 34 al 38 las condiciones para seguir a Jesús, pero también vamos a ver ahí cuál es la posición de los que ya son salvos. Es decir, Jesús está diciendo cuáles son los requisitos para ser un discípulo, para ser un seguidor suyo. Pero también nos está estableciendo, si tú ya estás en Cristo, tienes que mostrar estas características, tienes que estar manifestando esto en tu vida. Entonces vamos a ver que el que le sigue a Jesús, vamos a leerlo primero, dice, llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y decíamos aquí que acá Jesús establece las condiciones para ser uno de sus discípulos, uno de sus seguidores, pero también a la vez, si nosotros ya somos de Cristo, le hemos entregado nuestra vida, aquí vemos el termómetro, aquí vemos si nosotros estamos dando la talla, estamos calificados, estamos siendo cumplidores de esto. Entonces, el que lo sigue, primeramente, hermano, hermana, tiene que tener en claro que tiene que negarse a sí mismo. Y es aquí donde nuestros sentimientos y nuestras emociones tienen que estar subyugadas, porque nos pueden jugar de manera negativa, como ya lo hemos mencionado hace unos instantes. Es importante que tú te niegues a ti mismo, que tu voluntad, tu vida, esté sometida total y completamente al gobierno del Espíritu Santo de Dios. Tu vida tiene que estar arreglada por la palabra de Dios, que es el manual de vida para todo ser humano, para toda persona, sea o no cristiano, porque al final es creación de Dios. Dios te creó y este es el manual con el cual tú tienes que conducirte. Cuando el hombre no se conduce de acuerdo a la palabra, ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde viene la ruina, es ahí donde el pecado se enseñorea de ti, es ahí donde el enemigo cumple su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Él ha venido a hurtar, a matar y destruir, pero Jesús ha venido para darte vida y vida en abundancia. Pero Él tiene que gobernar tu vida, Él tiene que estar en el centro de tu corazón. Tu mente tiene que ser renovada por la palabra. Hemos visto los riesgos de ello en Pedro. Eso sucede con un cristiano que no está sometido al Espíritu Santo. Vive como en la montaña rusa. Hoy puede estar en la gloria y mañana mordiendo el polvo. Y luego se levanta nuevamente. Pero lo que quiere Dios es que vayamos de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria. Es posible cuando estamos en Cristo Jesús.
cuando Cristo es el que gobierna nuestras vidas, entonces, primero, se niega a sí mismo. Sabe que su propia naturaleza le juega en contra. Acuérdate lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6, 7 en adelante. 6 y 7 básicamente. Él dice, yo sé que en mí no mora el bien. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tienes que darte cuenta que tu carne, tus sentimientos, tus emociones son tu primer enemigo que te puede destruir. Así que tienes que tenerlo rendido, sometido, subyugado al poder de Dios. Se niega a sí mismo. Está dispuesto a dar su vida por causa de Él y del Evangelio. Sabe que es lo correcto. Sabe que es lo perfecto. Sabe que es el propósito de Dios para su vida. Tenemos vida eterna. Nuestra vista debe estar puesta en las cosas de Dios, no en las de la tierra. Esto es pasajero, es momentáneo. Pero dice que las cosas que no se ven son eternas. Tenemos una eternidad en nosotros. Pero si no tenemos a Cristo, esa eternidad será sin Dios. Pero si vivimos en línea con lo que Dios nos dice en su palabra, la eternidad será en su presencia. Por eso da su vida por causa de Dios y del Evangelio. Y se convierte en un instrumento para ganar a otros. Dios se ha revelado a su vida y Él sabe que está en lo correcto. Sabe que está haciendo lo que es justo y verdadero. Sabe que el verdadero valor está en las cosas espirituales, que son eternas, y no en las materiales, que son pasajeras. Esto es pasajero, hermano, amigo. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Pero ya hemos visto lo que dijo el Señor Jesús justamente en Mateo 16, 27, pasaje paralelo a Marcos 8. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. A cada uno conforme a sus obras. Por eso tu vida tiene que estar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú andes en ellas, como dice Efesios 2:20. Tú tienes que caminar en esas obras. Efesios 2:10, que Dios preparó de antemano para que tú andes en ellas. Porque ahora estás viviendo dentro del plan de Dios. Entonces es importante. Sabe el creyente que está dentro de este lineamiento, sabe que la única manera de ser salvo es tener como Señor y Salvador al Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 37. Pues, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Dice el versículo 37. Pero decíamos que en el pasaje paralelo de Lucas 9:25 amplía un poco más. Dice, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Te das cuenta de que nosotros nos autodestruimos cuando no nos centramos en la verdad de Dios? Cuando no entendemos que esta es la verdad absoluta, que no es muerto el perro y se acabó la rabia, no, sino que hay una eternidad transponiendo esta vida física. Esto es solamente un margen de tiempo. Por eso el Señor en esta mañana te está hablando. Por eso el Señor te está alertando para que tú te arrepientas, para que tú le entregues tu vida. Y si tú, hermano, ya eres cristiano y no estás en línea con estas cosas, te corrijas
empieces a vivir una vida que le agrada realmente a Dios, una vida en línea con la palabra, una vida en la llenura, en la plenitud del Espíritu Santo, para que tú te conviertas en un instrumento para alcanzar a otros también para Cristo. Entonces, esta es la posición de los que ya son salvos, pero son los requisitos para los que también necesitan venir a los pies del Señor. No se avergüenza del Señor ni de su palabra. Eres un creyente, estás dando testimonio, estás hablando a otros de Cristo, o te da vergüenza, te da roche, no sabes qué decir. No será porque te falta conocimiento de la palabra, no será porque no estás siendo lleno del Espíritu Santo y siendo un instrumento del Espíritu Santo, como lo fue Felipe cuando fue a Samaria, que el Espíritu Santo lo guió, puso el mensaje en su boca y él predicó y sucedieron cosas extraordinarias. Pues Dios quiere hacer lo mismo contigo, pero primero tienes que ser lleno de la palabra y lleno del Espíritu Santo. Es ahí donde Dios te pondrá en citas divinas, Dios te pondrá las personas y aún te revelará su estado espiritual para que tú puedas hablar específicamente. Fluirás en los dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y la palabra que salga de tu boca será como martillo y como fuego que quebrantará la piedra y los corazones. Esas personas serán convencidas, sabrán de que Dios está hablando a través de ti, y entonces rendirán sus vidas y sus corazones al Señor. No se avergüenza del Señor ni de su palabra. Yo quiero decirte algo interesante en esta mañana. La vergüenza ha sacado de carrera a muchos cristianos. El infierno está lleno de congregaciones completas, con pastores y todo lo demás. ¿Por qué? Porque se dedicaron a vivir entre sus cuatro paredes, pero nunca ganaron una persona para Cristo, nunca testificaron a nadie de Cristo. Cuando Dios nos ha hecho sus embajadores, cuando Dios nos ha hecho sus heraldos, para que nosotros testifiquemos, hablemos, demos las buenas noticias a un mundo que se está perdiendo. Si el mundo está como está, es porque la iglesia no está cumpliendo con su llamado. Esa es la realidad. Y también porque está dando un pésimo testimonio de Cristo Jesús. No está viviendo en línea con la palabra. Ya la iglesia parece una sucursal del mundo y no un pedazo de cielo donde Dios quiere revelarse. No es casa de Dios y puerta del cielo, como algunos tienen por nombre en su iglesia. Entonces, no se avergüenza del Señor ni de su palabra. Y otra cosa interesante, esta seguridad de que verán su reino manifestado con poder. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos en claro el propósito de Dios para nuestra vida. En el versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Entonces, dice ahí que le era necesario. Le era necesario. Le era necesario. Entonces está hablando aquí de un imperativo, de algo que no es negociable. Jesús tenía en claro cuál era su propósito. Él tenía que venir y morir en la cruz por ti y por mí. Era necesario. Pasar por una etapa de sufrimiento. Yo te digo a ti también, tú tienes en claro que es necesario que pases por este proceso. Yo te digo, es necesario que tú vivas en línea con lo que el Señor dice aquí que debe evidenciar un discípulo,
un verdadero hijo, hija de Dios, es necesario para que tú vivas en victoria, para que tú vivas en el poder de Dios, para que tú te conviertas en un verdadero y poderoso instrumento de Dios para testimonio. Entonces, aquí, con esta declaración, el ministerio de Jesús da un giro radical. Ahora les enseña estas cosas y les vuelve a hablar en 2 oportunidades más, como hemos dicho. En Marcos, Jesús habla 3 veces sobre su necesidad de padecer, de morir y resucitar. Entonces, vemos aquí que da un giro. Jesús, en el inicio de su ministerio, vemos a un Jesús que sana, que predica la palabra, que ministra a los enfermos. Pero ahora va a consumar esa obra, la que el Padre le dijo que tenía que venir a hacer: derramar su sangre en la cruz del Calvario por la humanidad. Entonces, la primera parte de Marcos resalta su servicio, la predicación de las buenas noticias. Y ahora, a partir de aquí en adelante, la segunda, que es la consumación del mensaje, la muerte de Cristo en la cruz por el pecado de la humanidad. Jesús tenía que completar el propósito de Dios. No solamente Él vino a dar un mensaje para que nosotros lo apliquemos. Eso te dice la religión. Es por tus propias obras. No. Es por la obra de Cristo en la cruz. Es creer que Él ocupó tu lugar en la cruz. Que tú y yo merecíamos esa muerte cruenta por nuestro pecado. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús no pudo la muerte retenerlo. Él tenía que resucitar, porque Él se imputó el pecado de la humanidad, pero Él no pecó nunca. Por eso el Padre, en su justicia y para nuestra bendición, justificación y esperanza de resurrección, tuvo que levantarlo de la muerte. Y esa es nuestra victoria. Esa es tu victoria si tú tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón, y estás viviendo en línea con la palabra. Versículo 9:1 dice: y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Jesús está haciendo otra declaración importante. Jesús, al hacer esta mención, se está refiriendo de alguna manera al acontecimiento que ellos van a experimentar en algunos días. Este grupo íntimo, pequeño, de Pedro, de Jacobo y de Juan, que estarían ahí en el monte de la transfiguración. Ellos verían luego ese poder manifestado en Cristo. Pero de eso vamos a hablar la próxima semana. Ellos verían visiblemente esta experiencia del poder del reino. Entonces, es un anticipo de lo que se manifestaría también en su resurrección, en su segunda venida y también en el Pentecostés, al ver el derramamiento, experimentar la presencia, la unción del Espíritu Santo. Es un adelanto también de su reino, es un adelanto de la manifestación de su reino, que nosotros también seguimos escribiendo en este tiempo. Tú y yo establecemos el reino de Dios cuando predicamos el Evangelio con poder, cuando la unción del Espíritu se manifiesta en la predicación
en las señales, en los milagros, en los prodigios, en el fluir de los dones que confirman la palabra. Entonces, vemos aquí de que este reino con poder está asociado a su resurrección. También porque Él, al resucitar, es manifestado Hijo de Dios con poder, como dice Romanos 1:4, por el poder de su resurrección. La exaltación empieza en su resurrección. Luego, en el derramamiento del Espíritu Santo, cuando se manifiesta ese poder y que empieza a transformar una ciudad. Es lo que Dios quiere hacer también en este tiempo, en nuestro país. Quiere levantar una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, que dé testimonio, que fluya en el poder de Dios y su palabra sea confirmada. Entonces, también en su segunda venida, cuando ahora sí Él venga a tomar potestad, a tomar poder de lo que le pertenece, a poner sus pies físicamente por segunda vez en esta tierra. Y como lo dice aquí, que Él vendrá en el reino con sus ángeles poderosos, como nos dice Mateo capítulo 16, 28. Dice: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Versículo 27 de Mateo 16, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Dice aquí: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Pero también se refiere a esa transfiguración, que ellos verían esa manifestación de la gloria de Dios. Que eso luego sería como una evidencia de la identidad de ellos. Por eso es que ellos tenían arrojo, valentía, hermanos, al predicar el Evangelio, porque sabían que a la vez ellos estaban abriendo camino para su segunda venida. Tú y yo estamos preparando el camino del Señor. Acuérdate de lo que dice la Gran Comisión. Y es necesario que este Evangelio sea predicado en todo el mundo, y luego vendrá el fin. Si tú y yo permanecemos callados, si la iglesia permanece aún en sus propios planes de iglesia local, si no nos unimos para establecer el reino de Dios, como Él lo dice en su palabra, como una unidad en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da unidad, el Espíritu Santo es el que nos da la estrategia, el Espíritu Santo es el que nos da el poder, el que manifiesta ese poder en señales, milagros y prodigios. Él es el que convence de pecado y trae y añade cada día a los que han de ser salvos. Mientras carezcamos de ese poder, el Señor aún no vendrá. Nosotros tenemos que actuar, tenemos que mostrar que el Señor viene pronto, preparando el camino del Señor. Ríndete a Él para que te conviertas en un instrumento en sus manos. El Señor viene pronto para juzgar a cada uno, según lo que haya hecho. Mira en tu vida, ¿cuál es el balance general de tu vida, amigo,
amiga, hermano, hermana, ¿cuál es el balance general que tú puedes darle al Señor? Puedes decir: Señor, he puesto lo que tú me diste a tu servicio, me diste 2 monedas, ahora te entrego 4. O lo enterrarás por temor. Dios quiere que tú seas un instrumento en sus manos. Hermano, pídele al Señor ser lleno del Espíritu Santo. Profundízate en su palabra. No lo niegues con tus hechos. Y si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, en esta tarde ya puedes hacerlo. Tú puedes volver a consagrarte al Señor. Dile estas palabras de todo corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con su boca se confiesa para salvación. Dile: Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he estado viviendo lejos de tu perfecta voluntad, que he estado viviendo conforme a mi propia voluntad. Pero en esta tarde te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies, que me llenes con tu Espíritu Santo, que me hagas una nueva criatura, una nueva persona conforme a tu voluntad. Señor Jesús, hoy te pido que me perdones. Señor, en esta tarde te abro mi corazón y te pido que tú seas mi Señor y mi Salvador de hoy en adelante. Que abras mi entendimiento para conocer tu palabra. Que me llene con tu Espíritu Santo para vivir en victoria, en poder. Señor, lléname de tu presencia y conviérteme en un instrumento poderoso en tus manos para alcanzar a otros también para ti. Gracias, Señor. Hoy yo me entrego a ti. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la palabra de Dios dice que tú hoy te has convertido en un hijo, en una hija de Dios, un verdadero hijo, hija de Dios, que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero y que tienes vida eterna. Este es el principio. Ahora tú tienes que aprender más de la palabra de Dios. Tienes que buscar a Dios y pedirle que te llene con su Espíritu Santo. Yo quiero orar para que Él te llene con su Espíritu Santo. Si tú eres un creyente que se ha quedado en esa etapa de la vida cristiana, yo quiero decirte que Dios quiere llenarte con su Espíritu. Quiere activar los dones para que le sirvas de una manera eficaz y vivas en victoria. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano victorioso, un cristiano que tiene al enemigo bajo sus pies. Así que vamos a orar. Levanta tus manos y dile: Señor Jesús, en esta tarde, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, yo me rindo a ti. Señor, yo echo fuera de mi vida toda mentira del diablo. Señor, yo me declaro en victoria. Señor, yo me desato de toda inmundicia, de toda obra del diablo, de toda mentira, de todo espíritu inmundo, Señor. Señor, yo lo echo fuera de mi vida ahora. En el nombre de Jesús, yo me declaro libre. Me declaro, Señor, oh Padre, limpio por el poder de tu sangre. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Bautízame con tu Espíritu Santo y fuego. Límpiame, purifícame. Conviérteme en un instrumento poderoso en tus manos para compartir las buenas noticias a otras personas y puedan conocerte. Señor, que los dones de tu Espíritu empiecen a manifestarse en mi vida con poder. Oh sí, Señor, yo lo creo y yo lo recibo en esta hora, porque es tu promesa
y porque tú eres fiel a tu palabra. Yo lo recibo, Señor. Y Padre, declaro que ahora soy lleno de tu Espíritu Santo, que esos ríos de agua viva son desatados en mi interior y saltan para vida eterna. Oh sí, Señor. Gracias. Mi alma te alaba, te bendice, te glorifica. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Espíritu Santo de Dios se va a empezar a manifestar en tu vida. Así que Dios te va a llevar a tiempos gloriosos, tiempos de comunión con Él. Tu entendimiento para entender las Escrituras va a ser abierto y las promesas de Dios van a ser cada día más maravillosos para ti. Tú eres más que vencedor en Cristo. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de la palabra y empieza a declararla. Dios ha puesto un poder tremendo en tu boca. El enemigo está derrotado, está bajo la planta de tu pie. Gracias por este tiempo de atención que has tenido y comunícate con nosotros. Queremos ayudarte, queremos orar por ti. Tenemos tiempo de oración los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Estamos teniendo ese tiempo de oración. Así que mándanos tus peticiones de oración para estar intercediendo por ti. Y vas a ver de que las situaciones van a empezar a cambiar. Y los días como hoy, domingos, 11 de la mañana, estamos dando el mensaje de salvación y de edificación. Gracias por tu tiempo. Comparte este video con otras personas. Conviértete en un instrumento también para que otras personas puedan conocer al Señor. Gracias por tu atención y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Hay que estar preparado. Prepárate. Dios te bendiga.